Pero antes vamos a conversar con Natalia González, directora del Instituto de Estudios Peruanos, que siempre levanta la voz en momentos especialmente complejos. Natalia, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, buenos días, gracias. Vamos de Bueno, preocupación en preocupación. es verdad que, bueno, la situación del peruano es de permanente zozobra, sobre todo desde hace algún tiempo, ¿no? Pero una cosa que a mí me preocupa, tomando en cuenta que el IEP siempre ha sido la memoria reciente de nuestro país, con grandes historiadores como María Rostorovsky, es la reconstrucción del pasado, la reinvención del pasado, la reescritura del pasado que está pretendiéndose hacer en estos momentos. En estos momentos se está pretendiendo manipular de manera sistemática la historia reciente de nuestro país. El golpe de Estado de Fujimori no fue un golpe de Estado. Los 20 años de consecución democrática y de crecimiento fueron malos, aparentemente, según la óptica de algunas personas que culpan de ese tiempo malo a los caviares. En fin, hay una especie de esfuerzo por reescribir la historia y por establecer un discurso que modifica la historia y beneficia lo que a todas luces es una iniciativa, una campaña por instaurar un modelo autoritario. ¿Qué hay que decir sobre ese aspecto? Primero hay que decir que no es reciente. Ahora lo tenemos expresado en varias dimensiones. La libertad de expresión es una, todo lo que es educación, currículum, textos escolares, discurso escolar, otra. Sí, Todos los movimientos que han estado en contra, por ejemplo, de la conmemoración del informe de la Comisión de la Verdad es otra. Pero esto tiene ya varios años que viene gestándose. Y creo que hemos llegado a un momento crucial. Y del otro lado, también hay fuerzas que comienzan a ser visibles para evitar que este proceso avance, no solamente de reescritura de la historia, en realidad de elementos que llevan a una reflexión histórica, ¿no es cierto?, que podría tener la sociedad, sí, pero también se está construyendo un discurso en oposición. La convocatoria para la marcha de mañana, que es sí. importante porque es una convocatoria conjunta. Están organizaciones de derechos humanos, pero también instituciones de la sociedad civil, organizaciones sindicales, organizaciones indígenas. Me parece que desplaza la atención de lo que ha sido lo más preocupante en los últimos meses en relación a las manifestaciones del interior del país a Lima, Sí. ¿no? Y el asunto está a ver ahora cómo se crean nexos entre la agenda de nosotros los provincianos y todo lo que ha sido las movilizaciones últimas y este llamado a marcha. Y creo que sí se podría construir vasos comunicantes y hacer frente a esta iniciativa, como tú dices, de reescribir la historia. En realidad es de construir una narrativa que Exacto. sostenga ante una época difícil de incertidumbre la necesidad de un gobierno, de una sociedad autoritaria, frenando las libertades de todos los ciudadanos, pero sobre todo destruyendo las instituciones que garantizan desde el Estado esas libertades. Entonces, Mirko es Laura, un momento. Mirko Laura ha publicado, es un momento crucial, efectivamente. Mirko Laura ha publicado una columna el día de hoy en el Diario de la República con varios argumentos que son muy persuasivos, muy interesantes. En primer lugar, dice que lo que ha ocurrido o lo que está ocurriendo con, por ejemplo, manifestaciones como la de mañana, es la recomposición del antifujimorismo. Esta fuerza política que ha sido el partido mayoritario de nuestro país en las últimas 2 décadas, está reactivándose por esta ofensiva autoritaria. ¿Estás de acuerdo con esa posición? Más o menos, tengo que reconocer que el No a Keiko ha sido el movimiento social más importante, con mayores logros y que ha permanecido a lo largo del tiempo en una época en que no ha habido movimientos sociales organizados, ¿no? Ajá. Y creo que ahora la convocatoria a la marcha, que incluye a este movimiento, nos
nos permite mirar todavía su influencia. Pero creo que podemos pensar, y ojalá fuera así, por la convocatoria, y porque estoy segura que se va a pensar en los nexos con las regiones, que podemos ir más allá. El problema ahora no es oponernos a la elección de unos candidatos de un partido que casi siempre está en iniciativas fuera de la ley, con miembros que están haciendo cosas fuera de la ley y que responden a intereses privados. No estamos en una situación de elecciones donde lo que tenemos que conseguir es que no sean electos. No, lo que estamos ahora es en un momento mucho más, donde se juegan cosas mucho más grandes, ¿no? Y lo fundamental ahora, en el corto plazo, es el tema institucional. Ustedes, los periodistas, están preocupados por el tema de la libertad de prensa, que es fundamental. Y no solo, en mi caso no solo, ¿eh? No solo, claro, pero es como, en mi caso que estudio educación, estoy preocupada por el tema del nombramiento de los docentes que no pasan por examen, en particular. Pero si sumas la preocupación tuya, mi preocupación, la preocupación de la Coordinadora de Derechos Humanos, se van sumando múltiples preocupaciones y nos une una iniciativa común, que es que las instituciones permanezcan. En este año hemos perdido instituciones. Hemos perdido la Fiscalía. Ahora, por graves problemas, la Defensoría, totalmente, problemas, y ahora la Junta y ya. Y pueden venir otros. Ahora, digamos, porque la Junta nombra después a los órganos del sistema electoral, ¿verdad? Ahora, en esta misma columna, Mirko Lauer dice una cosa que también es interesante, que es que el fujimorismo ya no es solo de Keiko Fujimori ahora, sino que agrupa incluso a Cerrón, al señor César Acuña, que todos ellos ahora habría que reunirnos alrededor de ese membrete porque representan lo que históricamente ha representado el fujimorismo, ¿no? Esta vinculación, esta cercanía con la corrupción y esta falta de compromiso con los elementos incluso más elementales, más, valga la redundancia, digamos, primigenios de la democracia, ¿no? Y dentro de este discurso está, por supuesto, el término caviar, que en la interpretación de Lauer es básicamente la construcción de un enemigo común. Ahí ya no hay más que la construcción de un enemigo común a toda esta agrupación de partidos que lo que buscan son intereses mercantilistas, mafiosos y en los casos de muchos de sus líderes, básicamente evadir la cárcel. ¿A ti qué te parece el empleo que se ha reactivado mucho de esta palabreja, la palabra caviar? Ya, volvamos al argumento de Lauer. Me parece que Lauer tiene razón. El peligro sería quedarnos en que solo es un nuevo fujimorismo. Hay algo mucho más que va desde Keiko a Cerrón, ¿no? Keiko a Cerrón y pasar por todas las expresiones autoritarias que tienen cuotas de poder en el Congreso, ¿no es cierto? Sí, tenemos y construyen un enemigo común llamándolo caviar. Bueno, es la oportunidad de que aquellos que estemos por la democracia, el Estado de Derecho y la defensa de las instituciones, tenemos la oportunidad también de construir un enemigo común. O sea, ¿qué es lo que está pasando? Exactamente, lo mismo. Y por eso esta convocatoria a la marcha es importante. Y por eso es importante que pensemos en este momento en cómo hacemos el vínculo con lo que han sido las protestas sociales a comienzos de este año. O sea, ese vínculo, cómo lo creamos, cómo conversamos con la agenda del interior del país, podría ser podría crear un movimiento con una agenda mayor que raye la cancha con democracia, Estado de Derecho, respeto a las instituciones y una salida institucional, conversada y democrática a esta crisis, porque si no lo logramos, lo que se vislumbra, más que pensando en la historia, son algunos años más que van a terminar arrasando con lo que queda de nuestra democracia y del Estado. Porque sumemos a esto la paralización del Estado para acciones concretas en atención de la población peruana, no solamente de la crisis institucional,
Estamos No, no, la inflación, la falta de crecimiento, el hambre que probablemente venga, y el las niño cosas costero. y las cosas básicas del día a día que pasan en los diferentes ministerios. Además de todas estas crisis, estas plagas que tú acabas de mencionar. Mm. Ahora, la última cita a la columna, que realmente me ha parecido muy interesante, equipara el antifujimorismo con el antiaprismo y dice que el antiaprismo se ha diluido con el paso de los años porque el aprismo cambió, el APRA cambió, pero el fujimorismo es el mismo desde el momento de su fundación hasta el día de hoy. Ay, tengo que darle la razón, pero me parece que el antiaprismo tenía como al otro lado un partido que tenía acciones, había tenido en su historia acciones muy concretas de organización de sectores populares y de representación de sectores populares, ¿no es Uh -huh. cierto? Representación política real. Entonces eso era un gran peligro para la élite que nunca dejó que esa APRA de esos tiempos gobierne. Lo que pasa es que ahora todo es mucho más fragmentado en ese fujimorismo. Creo que sí podría tener quiebres, brechas en los que podríamos nosotros hacer, difundir, mirar para poder combatir mejor a ese sector, a ese bloque que va uniendo, creo que bajo la idea básica del autoritarismo, intereses particulares, Ajá. que eso es lo que alimenta su necesidad de mantener el poder, ahora en el Congreso y posiblemente en un siguiente proceso electoral, Uh ¿no? -huh. Claro, ahora dejemos la columna de Lauer y entremos a otros temas que, digamos, se vinculan directamente con lo que será la marcha de mañana, y es la reacción ciudadana. Hemos tenido las manifestaciones que siguieron a la elección de Dina Boluarte, pero lo que parece ocurrir ahora es que, digamos, la reacción ciudadana todavía no se activa. No se activa por lo menos en la medida que se activó durante el gobierno de Manuel Merino, que precipitó con manifestaciones a nivel nacional masivas, unánimes, la caída de Merino. Eso no ha ocurrido, no está ocurriendo. ¿Por qué todavía, digamos, la calle no ha conectado con la problemática actual como lo hizo durante el gobierno de Merino? Bueno, lo del gobierno de Merino es un caso excepcional además, porque fue en medio de pandemia, estábamos encerrados y la incertidumbre, el miedo y la indignación sacaron a los jóvenes a la calle. Es Sí. cierto, por eso insisto en que si queremos movilizarnos como un colectivo más grande, que tenga como agenda mínima la defensa de la democracia en sus expresiones de Estado de Derecho, libertades y defensa de instituciones, podríamos crear nexos, se pueden crear nexos entre los diferentes e ir activando poco a poco a la ciudadanía. Ahora, hay que tener en cuenta también que tenemos una ciudadanía descreída absolutamente. O sea, Sí. el Estado los ha abandonado y la pandemia fue el mejor ejemplo. El sistema político no los ha representado en las últimas elecciones. Sí. Hemos votado el Perú votó por un presidente de sectores populares que lo último que hizo fue ocuparse de los sectores populares, ¿no es cierto? Los casos de corrupción del gobierno de Castillo. Se preocupó sobre todo por su gremio magisterial y esa fue su mayor manifestación. Siquiera, ya, porque podría ser un interés político como sucede en otros sistemas políticos, sino que usó, malversó y puso, fue motivo de corrupción, programas dirigidos a los más pobres, como en el caso Mi Vivienda. O sea, eso se tiene que difundir para que se quede claro qué ha pasado y qué es lo que tenemos que defender. Entonces me parece que la manifestación del sábado podría ser el inicio del encuentro de estos intereses y del reconocimiento de las necesidades diversas que tienen los sectores de la población.
¿no? Ujú. Y poder llegar a una agenda común. Pero eso necesita mucho trabajo, mucha difusión, y en ese sentido la prensa tiene que jugar un rol importantísimo, porque la conexión con el interior del país pasa por lo que se dice en los medios, pero mientras tengamos los grandes canales un discurso unicorde donde no se pone énfasis en estos sitios, son difíciles los canales de comunicación y por lo Sí. tanto la elaboración de esa agenda. Pero Ujú. tengamos fe. Muy bien, tengámosla. Natalia, muchas gracias por tu participación en Al Vuelo, directora del Instituto de Estudios Peruanos. Como siempre, un gusto conversar contigo. Gracias, Raúl. Un abrazo. Mañana la marcha comienza a las 6 de la tarde, me parece a las 4, ¿no? En el campo de Marte. ¿A qué hora es exactamente? La concentración a las 4. A las 4, sí, exactamente. Muy bien, muchas gracias de nuevo. Hasta pronto. Gracias a ti.